Hola, muy buenas noches. Habíamos dicho a inicios de esta gestión que en algunas ocasiones, cuando por algún motivo se suspendiesen las clases, nosotros aprovecharíamos la tecnología para procurar no perder mucho del avance de la materia. Algo muy importante, claro, dado que debemos además cumplir un cronograma de trabajo. Dicho esto, pasamos a materia. Hoy vamos a desarrollar la sesión 3 y que se refiere a la distribución primaria del trabajo. Esto todavía está en el ámbito de la descripción del objeto que pretendemos analizar desde la perspectiva jurídica, el fenómeno laboral, el trabajo. Para este efecto, vamos a tomar algunos criterios, en primer lugar centrados básicamente en la productividad, puesto que habíamos dicho que el fenómeno laboral, la relación de trabajo o el trabajo simplemente tiene como objetivo, como finalidad, producir. ¿Producir qué? Bienes y servicios, transformando los objetos que puede brindarnos la naturaleza, brindándoles valor agregado y por lo mismo una cierta demanda dentro del mercado para que alguien pueda comprarlos, pueda ser intercambiable en dinero. Esto no quiere decir que el trabajo sea una mercancía, por supuesto, como lo habíamos recalcado antes, y todavía vamos a profundizar en ello un poco más adelante. Ahora bien, vayámonos a estos criterios, todos centrados en la producción de bienes y servicios, destacando entre ellos, en primer lugar, el de las relaciones de poder. Un concepto bastante político, ¿verdad? Un concepto que alude a ciertas asimetrías, de algunos que mandan y otros que obedecen, de algunos que dirigen y otros que no. En este sentido, las relaciones de poder influyen pues en el trabajo. Y aquí las vamos a ver no tanto como un resultado o efecto, que también lo son, sino más bien como una causa para una determinada configuración posterior de esas relaciones de trabajo. Esto define en gran medida, claro, el rol y la función de los individuos en la sociedad a partir del acceso a unos determinados recursos. Recursos que pueden ser de poder, económico, político, recursos de conocimiento. Para eso ustedes están aquí, para adquirir ese gran poder que es el conocimiento, el prestigio o quizás la pertenencia a algún grupo, entre muchos otros factores. Aquí hemos desglosado solo los más comunes, por decirlo de alguna manera. Esto provoca, claro, fricciones, resquebrajamientos en la pugna por el acceso a estos recursos y que en definitiva determinan las relaciones de poder y con ello en gran medida el futuro laboral de cada individuo. Por lo tanto, las relaciones de poder, entendidos como una causa o como un efecto, son importantes a la hora de la configuración de la relación laboral. Hay que tomarlo en cuenta. El segundo, no menos importante, el de las relaciones de género. Hay dos perspectivas para analizar este interesante ámbito del conocimiento, esta problemática. Y es una problemática, vale la pena recalcarlo, bastante álgida, ¿no? Bastante de posicionamiento incluso ideológico. El primero de esos criterios es el biologista, el que pone mayor énfasis en estos factores, es decir, los biológicos, sin descartar otros de índole social y cultural, claro, pero le da preponderancia a lo biológico, a partir de lo cual se pretendería explicar por qué hombres y mujeres se inclinan o no hacia unos u otros trabajos o actividades. Se suele decir que las mujeres tendrían una tendencia, entre comillas, natural, biológica, hacia las profesiones vinculadas al cuidado. Es así que hay mayor número de profesionales, por ejemplo, en el área de la salud, médicas, enfermeras, etcétera, etcétera. Mientras que los hombres, se suele decir también, entre comillas, que tendrían una tendencia hacia las actividades más vinculadas a objetos, cosas y procesos. Por eso es que encontramos mayores, digamos, ingenieros, hombres que mujeres. Ahora, claro, esto está puesto en entredicho, está en debate, puesto que aparece la otra perspectiva, que es más bien la culturalista, que no descarta tampoco del todo estos factores de índole biológico, pero sostiene que los roles laborales responden más a construcciones sociales que confinan a las mujeres a un determinado campo laboral. Creo que ambas tienen algo de verdad, pero también ambas
tienen algo de exageración. Ambas configuran finalmente una tercera vía. En este marco, la tecnología ayuda a superar esos límites biológicos, físicos, pero no las tendencias emocionales. El debate va más en estas últimas. Por ejemplo, antes estaba claro que un trabajador de la construcción se desempeñaba mejor si era hombre por la fuerza física, ¿verdad? Pero a día de hoy eso puede ser relativizado con la ayuda de la tecnología. Hay maquinarias que pueden ser perfectamente manejadas por una dama con la misma habilidad o mayor habilidad que un varón. Entonces, esas limitaciones vinculadas, digamos, a la fuerza física en algún sentido van disipándose. Pero no ocurre lo mismo con lo emocional, que es lo que veíamos a un principio, porque las mujeres tendrían una tendencia más hacia el cuidado, al trabajo con personas o con animales, es decir, con seres vivos, ¿no? Y los hombres no tanto. Ojo, esto está en absoluto debate, muy álgido, que llama a posiciones a veces muy encontradas. Hay que tener un cierto cuidado en trabajar en esto, pero al mismo tiempo no debemos dejar de verlo, de mirarlo científicamente, porque tiene sus repercusiones. El tercer factor o criterio, el de la especialidad. ¿Qué implica? Un factor súper importante a día de hoy, de lo que hemos hablado también. Hemos pasado de la economía de la materia a la economía de lo intangible, y esto es el conocimiento. Es así que este criterio de especialidad se vincula desde la perspectiva laboral al conocimiento, al saber hacer unas determinadas cosas y a la meritocracia tecnocrática, ambos necesarios para las formas actuales de producción, basadas en la alta especialización con conocimientos más o menos profundos, pero a la vez menos extensos. Vale decir que cuando uno hace un doctorado, para ponerles un ejemplo solamente, se especializa en esa temática concreta, alrededor de la cual gira una tesis doctoral, ¿verdad? Conoce en mucha profundidad un aspecto muy concreto de la realidad. Pero esa especialidad muchas veces te deja o te impide ver el entorno, la foto grande, por decirlo de alguna manera. A veces nos enfocamos mucho en el árbol y evitamos separarnos un poco del objeto para ver el bosque, que nos ha de seguramente brindar nuevos datos importantes para resolver problemas. Los problemas de la vida, hay que entenderlo, son multidimensionales. Por eso es que en alguna anterior clase hablábamos del trabajo en equipo, ¿recuerdan? Y requieren de la concurrencia de varias disciplinas y especialistas. Por eso se habla de multi e interdisciplinariedad. Además de profesionales también generalistas, que ayuden a integrar esos conocimientos puntuales pero fragmentados. Un gerente puede ser o puede desarrollar esa función. Tienes una empresa donde hay especialistas muy concretos, en ámbitos muy concretos, quiero decir, muy conocedores de una pequeña fracción de la realidad. Pero hay que vincular todos esos conocimientos, puesto que están dispersos, y para eso se necesita un elemento integrador. Eso es importante. Vayamos al cuarto criterio, el de la interdependencia. Habíamos dicho antes, o en una clase anterior también, que nadie trabaja en realidad solo, que el trabajo es un fenómeno social, asociado, y la interdependencia tiene mucho que ver con esto. El trabajo puede desarrollarse evidentemente de forma independiente, a lo que llamamos trabajo por cuenta propia, pero también de forma dependiente, por y para un tercero. Partamos de ello. Pero en ningún caso el producto o servicio acabado responde solo al trabajo de una persona, por mucho que sea un cuentapropista, sino a un trabajo asociado, aun cuando entre esos trabajadores no se conozcan el uno con el otro. Esta es la cadena de producción deslocalizada, ¿no? Pongamos o tomemos el ejemplo que tengo aquí en el gráfico. Un automóvil. Lo tienes aquí, es un objeto muy útil, por lo general bastante caro, pero que desde la perspectiva laboral resume el trabajo de mucha gente, de diferentes áreas y especialidades, situados incluso en diferentes países.
Aquí tendrás un diseñador, el que ha hecho el diseño del automóvil, expertos en combustión, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, muy buenos talabarteros para el tema de los asientos, artesanos, etc. Y todos estos pueden estar ubicados inclusive en diferentes lugares, muy alejados los unos de los otros. Esto responde a la idea de la globalización, ¿no es cierto? Por ello, no es posible afirmar independencia plena, sino diferentes niveles de interdependencia en el trabajo y la producción. Por lo tanto, este criterio de interdependencia nos sirve para tener una idea un poco más clara acerca del trabajo a día de hoy, ¿no es cierto? El trabajo actual. Finalmente, la tecnología, que aquí la hemos denominado como criterio de automatización. Un factor material que hasta hace poco se vino debatiendo desde una perspectiva más bien prospectiva, desde la perspectiva del podría ocurrir, de un futurible, quizás pase, quizás no. Pero esto a día de hoy se está haciendo realidad, cada día un poco más. Hoy es esa realidad y las relaciones de trabajo, claro, están cambiando y muy aceleradamente. Se habla incluso de profesiones y oficios con riesgo de desaparición y de grandes, enormes desafíos económicos, tecnológicos, sociales y también, claro, jurídicos. También habíamos hablado antes les puse el ejemplo mío. Yo soy contratado por una universidad española para dictar clases a alumnos en México, en Bolivia, en España y en algún otro país, ¿no es cierto? Y finalmente mi trabajo se va deslocalizando. Finalmente, ¿dónde estoy? Podríamos llegar a admitir que estoy en un lugar medio raro que se llama la nube, en el ciberespacio. Y es ese lugar el escenario de encuentro de diferentes sujetos. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Hay dos formas de posicionarse ante esta realidad. La una es la de quejarse, oponerse. Y eso es muy inútil. Ya en la primera revolución industrial surgieron algunos grupos de personas en la vieja Europa, llamados los hilitas, si mal no me equivoco, que decidieron contraponerse a los avances tecnológicos. Quemaban fábricas, quemaban talleres de tejido, ¿no es cierto? Las hilanderías que se fueron automatizando, etcétera, etcétera, bajo la idea de acabar con esas demoníacas máquinas que estaban quitándoles el trabajo. Y por supuesto han fracasado. Si ellos fracasaron, oponerte ahora no te va a llevar a un destino diferente. Es muy probable que vayas a caer en lo mismo. Entonces lo más recomendable es la adaptación, lo que implica un cierto grado de esfuerzo, de aprendizaje permanente. Asumir primero esto como una realidad y procurar, utilizando nuestro intelecto, nuestras habilidades, para procurar sacarle provecho. Por ejemplo, si eres secretario o secretaria, ya puedes estar temiendo que este trabajo podría ser sustituido al menos parcialmente por la inteligencia artificial. Les había hablado del ChatGPT que redacta bien las cartas, muy buenas cartas, que ese es uno de los trabajos de una secretaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe hacer la secretaria? ¿Romper la computadora? ¿Cortar el cable de conexión a internet? Pues sí, puede hacerlo, pero estoy seguro que eso no le va a llevar a ningún lado. Lo que sí puede hacer es aprender a manejar el ChatGPT, que implica aprender a darle buenas instrucciones para obtener también buenos resultados. Es una forma de verlo. Prosigamos. Recapitulando, ya saben, es importante hablar de las relaciones de poder como un criterio laboral centrado, por supuesto, en la productividad. Las relaciones de género lo son también. Los criterios de especialidad, el ser, digamos, un experto en un aspecto concreto y al mismo tiempo la idea de los profesionales integradores, la interdependencia y finalmente la automatización. Ahora, continuando con estos criterios centrados en la productividad, hablemos, vamos a pasar esta parte, de una tipología más concreta pero al mismo tiempo amplia de las formas de trabajo, siguiendo también ciertos criterios o factores. Primero,
poniendo atención en el tipo de energía que se presta o se emplea o utiliza en la relación de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos? Que el trabajo puede ser manual o físico. Más hablamos de una preponderancia. Puede ser preponderantemente manual o físico debido a la necesidad de la intervención material corpórea en el proceso productivo, sin descartar, por supuesto, en cualquier caso, un cierto criterio o un cierto nivel o esfuerzo intelectual. Nadie es completamente físico, o sea, ningún trabajo solamente te va a requerir de trabajo físico. Vas a necesitar siempre el uso de la razón. Inclusive, poniendo un ejemplo respetable, por supuesto, de una persona que se dedique a cargar bolsas de cemento. Un trabajo de preponderancia física, eso es evidente, pero cargar bolsas de cemento implica también un cierto grado de conocimiento, de razón, saber cuánto puedes levantar, saber de qué manera lo vas a hacer mejor, para eso está la mecánica, algo de física inclusive, etcétera, ¿no es cierto? Eso se hace incluso intuitivamente. O el trabajo puede ser preponderantemente intelectual, es decir, que requiera más de un esfuerzo mental que físico. A día de hoy, con la sociedad de la información y el conocimiento, el trabajo intelectual se va haciendo cada vez más común y es, digamos, la tónica general en el mundo laboral, ¿verdad? Pero lo cierto es que llegamos al justo medio, lo mixto, como en la mayor parte de las actividades laborales ocurre, confluyendo en ella el esfuerzo físico con el mental, eso sí, en proporciones variables. Vayamos al segundo factor, la naturaleza del conocimiento que se requiere para desarrollar un determinado trabajo u otro. Veamos. El trabajo puede ser simple o sencillo. Eso no quiere decir que sea mejor o peor, pero es una distinción, una clasificación, creo, válida, porque nos vincula a la realidad. Y este trabajo simple o sencillo es aquel que puede ser desarrollado por cualquier persona con competencias muy básicas, también tenidas como comunes o muy corrientes, vale decir, con alguien que no haya estudiado demasiado un aspecto concreto de la realidad o del proceso productivo. Y en sentido contrario, puede ser cualificado o especializado. Ese que precisa de ese grado de preparación y competencia más o menos extenso en el tiempo y muy específico y que no cualquier trabajador posee, los especialistas, ¿verdad? Gana más un especialista porque finalmente para lograr ese nivel de conocimiento ha invertido muchísimo más tiempo y esfuerzo. Pero al final, si hemos de ser justos, muchas veces personal que trabaja más bien con conocimiento simple o sencillo en trabajo no cualificado realiza mayor esfuerzo, pero recibe una menor remuneración. Son cosas que lindan en la injusticia y de las que vamos a ir también hablando más adelante. El tercer criterio es el índole o el área en la que se desenvuelve esa labor, el trabajo. Y así tenemos que es una clasificación que no merece mayores comentarios, ¿no? Pues resulta bastante obvio y está definido por la naturaleza de la actividad, en gran medida vinculada a la relación productiva. Así tenemos, por ejemplo, el trabajo en el sector agrícola, vale decir, de índole agrícola, de índole comercial o mercantil, trabajo de índole industrial, doméstico, marítimo, de transporte y otras muchas formas especiales. Aquí la lista no es cerrada. Cada quien puede ir ampliándola conforme su experiencia o conforme vaya investigando, ¿correcto? Por el lugar del trabajo. Parece no tener ninguna importancia, es algo tan obvio, pero es bueno repasarlo. Van a ver que hay novedades. Lo común es que el lugar es relevante para la producción y prestación de determinados servicios en algunos casos. Pero principalmente con la irrupción de lo digital, esto va cada vez siendo más relativo. El lugar va a importar cada vez menos. Veamos la tipología a partir del lugar donde se desarrolla el trabajo. A, en el local de la empresa, lo clásico.
lo más todavía común, que el trabajador tiene que trasladarse a la locación de la empresa, ¿no? Inclusive en materia laboral hablamos de lo in itinere, en camino al trabajo. Un accidente in itinere, por ejemplo. Lo veremos luego. En el taller familiar, ¿sí? Cada vez menos, es más bien un tipo de trabajo artesanal que todavía pervive, pero cada vez menos, y se desarrolla de forma familiar en el hogar familiar, donde se establece un taller. Puede ser en el hogar o no. El trabajo a domicilio, cuando el trabajador se traslada al domicilio de quien ha de, si quieren adquirir el servicio, si lo vamos a decir de alguna manera. Un médico a domicilio, alguien que hace masajes a domicilio, una enfermera a domicilio, etcétera, etcétera. Un profesor de matemáticas para tus niños a domicilio y así. El trabajo doméstico, que es ese trabajo muy específico que se desarrolla dentro del ámbito del hogar. Muchas veces se suele decir con acierto que es la segunda jornada de una mamá, por ejemplo. Tiene la jornada laboral en su oficina como cualquier trabajador y retorna al hogar para continuar con las labores de casa. No se olviden que el orden en tu casa, la limpieza en tu casa, finalmente son el resultado del trabajo de alguien. Generalmente, y esto es bastante injusto, la mujer. Creo que debemos compartir más las labores del hogar, me parece. El trabajo ambulante o transeúnte, que en realidad no tiene un lugar fijo donde se desarrolla. Un vendedor de seguros, un actor que va presentándose de teatro en todo el país o inclusive en el extranjero, etc. Y la novedad, el trabajo en un lugar que no es un lugar en el sentido típico de la denominación o definición. Hablamos de algo diferente, lo virtual. Lo que yo he puesto aquí entrecomillado, el trabajo en la nube, ¿no es cierto? Deslocalizado por completo. Puedes estar en una playa y desde ahí trabajar, o puedes estar en el Polo Norte y seguir trabajando. Aunque claro, eso todavía parece muy ilusorio, se producen estos nómadas digitales que trabajan de esa manera, pero no es todavía lo más común. Parece que sí a futuro, habrá que tomarlo en cuenta. Las condiciones me pasaba una. Por el rol que has de cumplir en la relación laboral. Tenemos aquí el estatus o características especiales del rol que asume el trabajador en esa relación laboral, lo que define en algunos casos su tratamiento jurídico. Veamos. Por ejemplo, aprendices. ¿No es cierto? No es lo mismo un maestro albañil que un chivato, que es el nombre que se le suele dar al ayudante, al aprendiz, generalmente muy joven. B. Funcionarios o empleados públicos, que son en el fondo trabajadores. Ya vamos a ver más adelante por qué hago esta afirmación. Pero que, en razón al estatus especial que tienen desde la mismísima Constitución, tienen unos derechos algo diferentes. Los profesionales liberales. No es lo mismo un gran empresario que un profesional liberal que está más cerca a un trabajador por cuenta propia. Empleados particulares, empleados de confianza, dependientes de comercio, etc. El tipo o el rol que vas a cumplir define en muchas ocasiones el tipo de trabajo que vas a desarrollar y con ello su tratamiento jurídico. El trabajo de discapacitados, por ejemplo, aunque eso lo vamos a ver bajo otro criterio más adelante. Y es ese precisamente el de las condiciones personales. A partir de este criterio, vemos que no se refiere tanto a las características del rol en el trabajo en sí, sino más bien a las peculiaridades intrínsecas propias, personales del trabajador que presta el servicio. Así tenemos, en virtud al sexo, que el trabajo puede ser masculino o femenino. Pero, ¿qué es esto? Me dirán, ¿no? Este es el mundo de la igualdad, tendemos a la igualdad. ¿Por qué hacer una distinción entre masculino y femenino? Pues sí, es importante. La realidad siempre es importante. La realidad es que solo una mujer puede embarazarse, por ejemplo. Y el trabajo femenino muchas veces se vincula a la maternidad, ¿verdad? Y la maternidad conlleva algunos elementos o algunas características jurídicas muy específicas.
por la edad. El trabajo de adultos o menores. ¿En Bolivia se puede trabajar legalmente siendo menor de edad? Sí, a partir de los 14 años, con permiso de los padres. Después de los 18, claro que ya no, ¿no? Por la nacionalidad. Hay previsiones jurídicas especiales para trabajadores nacionales, nacionalizados y extranjeros. Y ahora sí, lo que decíamos hace rato, por el grado de discapacidad, si es que esto tendría que aplicarse, ¿no? Ahí también tenemos previsiones jurídicas muy concretas. Finalmente, el criterio temporal, que en apariencia no tiene nada que ver o es algo tan obvio que ni siquiera deberíamos verlo, ya que estamos en la universidad. No, pues la realidad es siempre importante, por muy simple o sencilla que parezca. Y el criterio de temporalidad, como lo vamos a ver ahora, es relevante para el derecho laboral. Primer elemento. Hay que reconocer que la naturaleza biológica del ser humano determina un mayor o menor esfuerzo para desarrollar un determinado trabajo, sea cuando se desarrolla en el día, al que consideramos el espacio natural para el humano, la vigilia, ¿no? Somos un animal diurno, por decirlo de alguna manera. Pero con la tecnología, con la luz eléctrica, también podemos trabajar de noche. Y este es un espacio biológicamente destinado al descanso que, sin embargo, con un esfuerzo puede extenderse al desarrollo del trabajo. Es así que esto se divide en trabajos diurnos, nocturnos y mixtos, con tratamientos diferentes. El trabajo nocturno, precisamente porque va en contra de la naturaleza biológica del ser humano, requiere de más esfuerzo y por lo mismo se paga más que el diurno, ¿correcto? Solo un elemento de ejemplo. De esto obviamente vamos a hablar abundantemente más adelante. B. El agotamiento natural luego de las 8 horas de la jornada laboral. Las 8 horas no es algo que ha aparecido por magia. Vamos a ver adelante que tiene una base biológica. Aquí han intervenido, qué sé yo, médicos laboralistas, etcétera, ¿no? Pero no siempre fue así. La jornada laboral era de muchas más horas en los, digamos, primeros años de la modernidad, por decirlo de alguna manera. Y este agotamiento natural ha hecho de que ahora se reduzca a 8 horas la jornada laboral. Y aquellas horas de más o extras que trabajes, por eso se llaman horas extras, horas extraordinarias, se pagan el doble. Así tienes dos tipos de jornada. La jornada ordinaria, que tiene 8 horas por lo general, y la jornada extraordinaria, que es ese espacio de tiempo hasta un máximo de 2 horas por día que puede trabajar una persona de forma extra. Además, quiere decir, ¿no? El extra de las 8 horas diarias. Recapitulemos. La clasificación amplia implica, a veces, tomar en cuenta el tipo de energía prestada, la naturaleza del conocimiento que se ha de emplear en el desarrollo de un determinado tipo de trabajo, la índole o las características del trabajo, el lugar donde éste se va a desarrollar, el lugar que un trabajador, una persona, una trabajadora ha de cumplir en la función, las condiciones personales del trabajador y finalmente el momento en el que se presta el servicio, el tiempo en el que se presta. Ese es el criterio temporal. Con esto hemos terminado una clase que tiene evidentemente vinculaciones importantes con el derecho, con la norma, pero que está más centrada en el objeto, el trabajo en sí. Una vez que entendamos qué implica aquello, nos será mucho más fácil entender el porqué de la norma, el por qué se regula de una manera o por qué se regula un determinado proceso laboral de otra forma. Con esto hemos terminado la clase de hoy. Espero que haya sido clara y si tuviesen ustedes alguna duda, ya vamos a tener nuestra clase presencial. Retomaremos la siguiente semana la normalidad, espero, y ahí podremos absolver cualquier duda. Muchísimas gracias y hasta pronto.